Dianoya y Paideya. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos sintonicen. Les saluda Pedro Tello en una emisión más del programa Dieno Yipa y Deya, que es un programa donde se abordan todos los temas de carácter cultural y a través de radiosufando.com y radiosufando.com.mx. Y bueno, en esta ocasión tenemos el orgullo y el agrado de estar pues de manteles largos porque estamos de alguna manera celebrando, siendo partícipes de la celebración de una compañía de teatro que no solamente es más conocida por su labor teatral, pero es una compañía de teatro que ha incluido pues diversas facetas culturales. Me estoy refiriendo a Tepito Arte Acá, que es un movimiento cultural urbano de la Ciudad de México que sobre todo nace del barrio de Tepito, y en esta ocasión pues tenemos el gusto de estar platicando con Olincan Hurtado. Y bueno, déjenme platicarles antes de dar la bienvenida a nuestra invitada Olincan Hurtado, ¿quién es ella? Ella es una muy joven actriz de 22 años, que ya pues a esta edad ya también es directora de teatro, también escribe, y actualmente cursa estudios profesionales en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. Ha trabajado en la experiencia escénica desde los 10 años de edad, vamos, muy pequeñita, y Tepito Arte Acá ha estado participando y colaborando con ellos. Es una compañía que ya cumple 45 años de historia y trayectoria y ha sido la cuna artística y de muchas figuras de renombre, pero sobre todo ahí nuestra amiga Olincan Hurtado pues ha estado desarrollando su labor profesional. En este caso pues ella ha participado en varias obras de teatro de renombre tales como Quinceañera, Hidalgo, Memoria y Sangre, Mátelos en Caliente, Pinche un Mil Voces, Pinche un Mil Batallas, Sucedió entre Changos, Noche de Guerreros y Chamanes, entre muchos otros títulos que ya, como se darán cuenta, son muy, muy sugerentes. Y bueno, también Olincan Hurtado, que es nuestra invitada, también pues encuentra pasión en la dirección escénica y ha montado diversas obras de su propia autoría. Entre ellas está Matanza en Tlatelolco, que es una obra que conmemora la masacre estudiantil de 1968. Y sin más preámbulo, te damos la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás, Olinka? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y me gustaría que nos platicaras hace ratito fuera del aire, nos platicabas un poquito de cómo nace esta compañía. Es un movimiento urbano de los más longevos y sobre todo los que han permanecido en la Ciudad de México, y nace de un barrio con mucha tradición, ¿no? El barrio de Tepito. Y bueno, pues platícanos cómo y por qué nació el movimiento Tepito Arte Acá. Así es, exactamente. En los años 70, Tepito Arte Acá nace como un colectivo para dar sobre todo el mensaje de que acá en el barrio, acá en Tepito, no nada más están los boxeadores, no nada más está la delincuencia y las noticias amarillistas, sino que también hay arte y también hay cultura. Acá, por eso es arte acá también hay arte. Y surge sobre todo con muralistas, con pintores, como Manuel Manrique, como Julián Ceballos Casco. También hay literatura con Armando Ramírez. Ellos se crean como un colectivo y después, años más adelante, Virgilio Carrillo toma este lema, toma esta leyenda urbana de Tepito Arte Acá para hacer un colectivo teatral. Y así Sí. surge, así nace la compañía teatral Tepito Arte Acá. Y bueno, pues de todo este tiempo ha habido mucha gente que ha pasado,
Ha habido mucha gente que, pues, me imagino ya a lo largo de 45 años toda una trayectoria muy interesante, pero de todo esto ustedes me imagino que han venido acompañando también la historia de México, porque en los años 70 fue muy convulsionado el país, hubo muchos movimientos como el 68, después el halconazo en los 70, movimientos estudiantiles en los 80 y 90, y dentro de todo esto, Tepito Arte que ha sido un movimiento también de conciencia social, ¿no? Así es, exacto. De hecho, la mayoría del repertorio de las obras de Tepito Uh-huh. Arte acá, temas de la historia de México, de la historia, también de la historia de la Ciudad de México incluso. Eh, el público de Tepito, de la compañía teatral Tepito Arte acá sobre todo son jóvenes, entonces el objetivo es contarles la historia de una manera graciosa, de una manera coloquial, de una manera como si estuvieran en las calles del mismo barrio, con música, con espectáculo, con alegría, con albures. Y sí, sobre todo es la visión de la historia de México desde una visión política, desde una visión consciente, desde una visión social y no sin perder la alegría del barrio. Claro, pero esto yo creo que ciertamente deben de encontrar un equilibrio, ¿no? Porque me imagino que no es tan fácil, ¿no? Conjuntar todas estas ideas, sobre todo que también sea entretenido, ¿no? Porque al final de cuentas es teatro, es una forma de arte que pues no solamente transmite ideas, sino también es diversión, ¿no? Bueno, parece que se congeló, esto del internet, pues de repente hay estos vaivenes, pero mientras les platico un poquito más de lo que hace la compañía Tepito Arteca. Es una compañía que, pues bueno, también va a presentar ahora próximamente en el Teatro de la Ciudad. Va a haber una función de 45 años de aniversario. ¿Nos quieres platicar de la función? Claro, es una función que nos emociona mucho, sobre todo por el lugar, por el recinto. Tepito Arte acá ya ha presentado varias obras, bueno, no varias obras, han tenido dos experiencias anteriores a esta en el Teatro de la Ciudad, pero esta nos conmueve mucho por ser la celebración de los 45 años de trayectoria, porque pues 45 años haciendo teatro y haciéndolo sin un apoyo del gobierno, haciéndolo desde la independencia y desde la autogestión, pues no es nada fácil, nada sencillo, y resistir esos 45 años con un montón de gente, con un montón de historias, con un montón de montajes, pues es realmente una emoción y un orgullo. En esta ocasión vamos a presentar una obra que se estrenó apenas el año pasado, es muy joven, Ajá, y es una obra que habla acerca de la violencia y cómo somos hijos de la violencia y cómo a partir de que inicia nuestra historia como humanidad, también uh-huh, inicia la historia de la violencia. Y en cada etapa histórica importante en nuestro país y en el mundo está la violencia presente. Por ejemplo, la creación del universo vista desde la cosmogonía mexica, ahí hay violencia. uh-huh. La invasión de los españoles a México Tenochtitlan también hay violencia. Hablamos también acerca de la Comuna de París, un acto violento, y, y retomamos la conciencia actual de que en Palestina se está viviendo un acto violento. Entonces, eh, además de esta obra que es muy bonita y que Ajá. precisamente Virgilio Carrillo dirigió y tuvo
un trabajo colectivo muy chido desde la creación de los personajes, desde la creación de los vestuarios, desde la creación del maquillaje. Todos estuvimos colaborando para que esa obra pudiera salir y sea lo que es ahora. Pero tiene en parte gran peso por la dirección de Virgilio Carrillo. Y además de esta obra, también vamos a tener una develación de placa muy bonita con todas las personas que han estado han estado participando con Tepito Arte acá, actuales que fueron de hace años, todo el mundo ahí va a subir al escenario para develar esa placa, y también un par de coreografías, el espectáculo, sin perder esta alegría que caracteriza a Tepito Arte acá. Oye, pues qué interesante y todo esto nos puedes dar bien los datos, ¿en qué fecha y en qué horario va a ser? Va a ser el jueves 24 de julio de este año a las 8 de la noche. Los boletos los pueden conseguir en Ticketmaster o en la taquilla del teatro. Los jueves también hay 2x1, entonces pueden aprovechar esa promoción. Muy bien, pues, oye, y bueno, tú dentro de tu experiencia, no solamente con la compañía, sino pues tu experiencia personal, por ejemplo, ¿cuál es digamos, tu línea, aparte del teatro? Pues podríamos llamarle un teatro de contenido social, ¿no? Un teatro, pues, con identidad, en fin, tú propiamente en tu experiencia escénica, ¿cuál es tu ideal? Creo que precisamente esa es la línea por la que va Tepito Arte acá. De hablar de lo político, porque yo creo que si no hablamos de lo político en el arte, no creo que sea tan arte. Yeah. Entonces esa es mi línea, hablar de lo político, de hecho hace poquito estuvimos en una temporadita de una obra de una chilena que se llama Los Papeleros. Sí. En México la adaptación se llama Los Pepenadores, y precisamente es muy política, es de protesta. Creo que por ahí va mi línea, hablar de cosas que están sucediendo y que no vemos con facilidad, y que hay personas sufriendo de esas cosas o simplemente no son vistas o no son escuchadas. Creo que esa es mi línea, darle voz a esas voces que no son escuchadas. Sí, es que fíjate que hay una discusión muy vieja. Bueno, nosotros en Radio Sofando somos una estación de filosofía, nos interesa toda la cultura, pero principalmente el arte pues toca con lo que es el quehacer estético. Y como comentaba un filósofo, Emmanuel Kant, pues la razón estética no está obligada a seguir las riendas o las reglas de la razón pura, por ejemplo, la razón lógica matemática. El arte tiene su propia razón, tiene sus propios lenguajes, sus mecanismos, y en fin, cada forma de arte tiene su propio lenguaje, ¿no? Ya el lenguaje musical es muy distinto al lenguaje escénico, al lenguaje pictórico, pero efectivamente algo que pues vemos que es muy poderoso el mensaje social a través de un mensaje estético, ¿no? Porque si bien el arte está obligado, ¿no? a seguir los cánones de la razón que nos rige a diario, pero sí es importante esta combinación, es muy poderosa, como te decía, y qué bueno que ustedes estén pues desarrollando esto, qué bueno que tú lo estés haciendo, porque fíjate, mira, dentro de la estética hay varias categorías, ¿no? Que durante muchos años se pensaba que solamente era lo bello, ¿no? Es muy bonitas, paisajes muy bonitos, en fin, pues las grandes obras de William Shakespeare. Pero, por ejemplo, ahora se habla ya de categorías como lo grotesco, ¿no? Categorías como lo cómico, son categorías estéticas que están al mismo nivel de lo bello, ¿no? Al mismo nivel de lo sublime. Pero me imagino que Tepito Arte acá, sobre todo, juega también con eso, ¿no? Con lo cómico, a veces con lo grotesco, porque esto es lo que se vive a diario, ¿no? O sea, no se puede quitar de nuestra experiencia cotidiana ese tipo de cosas, ¿no? Y más en la ciudad, que sucede de todo, ¿no? ¿O tú cómo ves esto?
Sí, puedes Sí, subirlo sí, tú. sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Perdón, es que no te escuché. Sí, 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 creo que también otro lema de Tepito Arte acá, pues es ser un reflejo, ¿no? Reflejar lo que sucede, reflejar lo que realmente está sucediendo. Por ejemplo, yo he escuchado históricamente sobre la etapa del porfiriato y escucho lo bonito, escucho que se empezó a implantar la luz eléctrica, que también los trenes empezaron a funcionar, muchas cosas muy bonitas que Porfirio Díaz trajo aquí a México. Ujú. Pero Tepito ahorita cae en una obra, eh, habla también de las masacres que Porfirio Díaz hizo con personas indígenas, también habla Claro. de, pues, de los intereses de poder que Porfirio Díaz y su esposa tenían, abusando de los mexicanos. Creo que esta parte, ver este lado de la historia también es doloroso y como dices, también es grotesco, pero también es necesario verlo de esa forma, también es necesario tener conciencia de cada evento histórico que hemos vivido, porque como dicen, si el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y creo que la mejor forma de tomar esta conciencia es viéndolo realmente, viéndolo de la manera más gruesa que pueda. Sí, claro. Y bueno, es que de aquí de alguna manera también, pues el arte tiene esa función de impactar, ¿no? Impactar no solamente la parte consciente, sino inconsciente. Y bueno, como ciudadanos de una de pues de las ciudades más grandes del mundo, más pobladas, pues aquí sucede de todo, ¿no? Realmente yo creo que a veces, y sobre todo transportándonos al barrio de Tepito, ¿no? Como comentabas hace rato, pues México ha tenido muchos vaivenes en la historia y justamente en la parte de las intervenciones, yo leí hace tiempo, cómo pues hay un apartado especial en la historia del barrio de Tepito. Decían que había un grupo que le llamaban los léperos, pero lépero en el sentido originario de la palabra, lépero significa pues gente común, ¿no? Gente del pueblo. Okay. Entonces, estos léperos de Tepito fueron gente que en esa época había piedra en las calles y pues cuando entró el ejército norteamericano empezaron a subirse a las azoteas, quitaron las piedras que pudieron de las calles y desde ahí les empezaron a pegar. No tenían instrucción militar, no tenían fusiles, no tenían muchas cosas, pero sobre todo lo que se reconoce de la historia, de ese momento de la historia, fue el espíritu, pues, altivo, el espíritu de la gente de Tepito que dijo, por aquí no van a pasar limpios, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente no es lo mismo enfrentarse con piedras a un ejército que pues viene bien armado, que viene bien entrenado, pero te imaginarás parte del desenlace, ¿no? Pero este tipo de cosas son las que pues la gente no conoce, ¿no? De algunos barrios de México, de Tepito. Entonces, hay una mención especial, fíjate, en ese apartado de la historia de la intervención norteamericana. Cuando entraron, antes de llegar a Churubusco, pues pasaron por ahí, pero se conmemora más la batalla de Churubusco que lo que sucedió en Tepito. Entonces son partes que nos hacen ser quienes somos. Es importante no olvidarlo. Y qué bueno que Tepito Arteaga pues recupera todo eso. Oye, y al principio del programa nos platicabas de que comenzó también como un movimiento pictórico. ¿Actualmente tienen todavía ese tipo de artistas plásticos? No, actualmente lo que queda de Tepito Arte acá ahora solo es el teatro. Ujú. Todos los pintores que en su momento surgieron de Tepito Arte acá ya fallecieron, lamentablemente. Armando Ramírez también ya falleció hace como 5 años. Y ahora lo único que queda vivo es la compañía teatral. Y no han surgido pintores de Tepito
bajo el nombre de Tepito Arte acá, pero igual he conocido a varios pintores del barrio. Ya. Y de ahí todavía quedan algunas obras, todavía hay murales de estos que pintaron al inicio. Sí, no sé bien en dónde. Hace muy poquito hubo una exposición sobre Julián Ceballos Casco, pero bueno, hace muy poquito, hace como 10 años Ah, ya. o, u 8, algo así. Ajá. este, pero, pero por ejemplo, hay una vecindad que si no estoy si no estoy equivocada, es en Los Palomares, donde Manrique hizo algunos murales. Según, puede ser que me equivoque, Sí, sí, pero en Los pero están ahí Palomares, todavía, ¿no? sí, sí, sí. Sí, para la gente que nos está viendo en redes sociales y en YouTube, pues estamos proyectando algunas de las fotografías de estos murales que, pues, vamos, tienen una propuesta interesante y vale la pena darse una vuelta por Tepito, ver este tipo de trabajo plástico, porque a veces, bueno, también aquí es algo que es interesante verlo, y ya ha habido una crítica muy fuerte dentro de lo que es el campo de las artes plásticas, que pues se hablaba de que muchas veces en los museos pues se exhibe lo que dictan los grandes inversionistas, ¿no? Entonces no se sube el arte popular. De hecho, pues tú te acuerdas, el público también se acordará de la famosa lata de sopa Campbell's, ¿no? De Andy Warhol. Esa lata Sí, ese afiche que se subió a un teatro, un exposición, perdón, se subió pues a una obra, a una galería, pues como una sátira, ¿no? Porque se decía que ya en el momento cualquier cosa, pues era considerado arte. Y era interesante porque Andy Warhol pues estaba un poco haciendo sátira, ¿no? Con ese arte pop, pero después se dieron cuenta que el arte pop también es consumido por gente a muy buen nivel. Y en este caso, Tepito Arte acá, pues está haciendo arte con conciencia. Podríamos llamarle arte urbano, no podríamos llamarle arte pop, pero esa es la parte interesante, ¿no? Como el arte se da no solamente en las grandes esferas, no solamente es mercancía, ¿no? Mercancía muy bien cotizada, sino también es parte de la esencia de la vida misma, ¿no? O sea, la gente también tiene una dimensión artística sí, sí, sí. con la cual se expresa. Oye, y ha habido, hablando de toda esa dimensión artística, ha habido dentro de lo que es Tepito Arte acá también poesía, danza. Eh, precisamente eh, lo bonito, lo valioso de la compañía teatral Tepito Arte acá es que reúne muchas ramas artísticas. Si tú vas a una función de Tepito Arte acá, seguramente vas a salir tatuado con una tinta temporal, porque contamos con la colaboración de un artista visual, precisamente, eh, que hace grabados. Entonces esos grabados los puede plasmar en la piel y tiene un recibimiento con la gente muy cálido, muy querido. Hay niños que se tatúan la cara y se tatúan acá en el hombro y los brazos y el torso. Ujú. También hay personas mayores que también se tatúan la cara, el cuello. Hay personas de toda edad van y tatúan. También la danza en las obras se puede ver. Y todo tipo de danza, todo tipo de baile, tanto lo popular como la danza contemporánea o la danza clásica. La música, siempre hay alguien que abra las funciones de Tepito Arte acá. Algún músico, alguna cantante, alguna rapera. De hecho, estamos ahorita también muy presentes con la colaboración de Scandalove, que es una rapera del barrio.
y tiene letras muy poderosas y una voz muy bella con la que llega a esos mensajes muy fácilmente. ¿Qué más hay con Tepito Arte acá? Hay de todo con Tepito Oye, Arte acá. y de esta rapera que se llama Escándalo, ¿ya tiene producción circulando por redes sociales? Sí, tiene redes sociales, también está en YouTube y está en Spotify, Scandalove, S-C-A, Scandalove, Love de amor. Ah, ya. Pues sería interesante, ¿no? Escucharla ahí para que nos pudieras luego compartir este Sí, material, claro. porque, pues bueno, es como le comentaba al público que es toda una propuesta global, ¿no? No es solamente teatro, es artes plásticas y dentro de la literatura ha habido publicaciones, más allá de ir a mostrar el trabajo, ¿ha habido alguna publicación Exacto. que ustedes tengan? Bueno, parece que se congeló un poquito la imagen. En lo que la recuperamos a nuestra invitada. Ah, bueno, ya estás. Ahora sí, es que eso, el tráfico de internet de repente es terrible, pero te preguntaba que si había alguna publicación que estuviera disponible, no sé si ahí mismo en el barrio de Tepito, en algún lugar, alguna cosa recopilatoria de poesía, o de tus obras, ¿no? De teatro, no sé si hay algo por ahí que nos pudieras comentar. Como tal de la compañía de teatro, es a Chinchín el de por ocho, está Quinceañera, está Maciosare, tiene muchos títulos y están publicados y están a la venta actualmente. Su última novela fue Déjame y también ahí está todo publicado en las Ah, muy bien. librerías. Oye, no sabía que esta novela de Chinchinelте por ocho de Armando Ramírez había nacido del movimiento de ahí. Sí, sí, sí. De hecho, Noche de Califas y Quinceañera fueron novelas de Armando Ramírez y Virgilio Carrillo las adaptó para que se hicieran obras de teatro. Y bueno, creo que después se hizo una película de Noche de Califas y creo que también de Quinceañera se hizo por ahí una película, pero, pero bueno, ahí está. Sí, es que ese tipo de arte retrata pues la vida de una manera, digamos, pues no es la políticamente correcta, ¿no? O sea, por llamarle de alguna forma, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, aquí tenemos en pantalla pues una de las portadas, Chinchín el T por ocho, que ha sido una publicación ya con muchas ediciones, ¿eh? Déjame comentarte, pero Claro. eh, dentro del barrio de Tepito también ha sido muy conocido por la actividad deportiva. Me imagino que Mm, tú has escuchado hablar de muchos boxeadores que han sido pues célebres, han sido sí. célebres allá en Tepito. Y no sé si alguno de ellos se haya acercado en todo ese tiempo a colaborar o a presentar algo ahí Me con parece ustedes. que no. Por lo Sí, no. menos en los años que yo he estado, Ajá, no. Tal vez antes, tal vez hace mucho tiempo, tal vez hay por ahí algún chisme que yo no sepa, ya. pero, pero por el tiempo que yo he estado, no. Sí, se han mantenido un poco a la distancia, ¿no? Sí. Pero de este movimiento de Tepito Arte acá, pues, insisto, para la gente que nos escucha en radio, nuestra invitada Olin Khan es joven, realmente pues es veinteañera, pero me imagino que a lo mejor hay por ahí un semillero, ¿no? Alguna escuela donde les dicen, tú vente acá porque nos decías que tú comenzaste a los 10 años, ¿no? En el teatro. Sí, mi historia con Tepito Artacá básicamente es que eh, precisamente como Tepito Artacá reúne muchas cosas y hace una mezcolanza de cultura, Ujú. eh, en una obra aparecían danzantes, así danzantes, pero realmente danzantes, danzantes de Tlatelolco, de los que danzan en Tlatelolco. Y eh,
ocupa 2, 3, 4, 5, los que sean, los danzantes para una obra, para una puesta en escena, para que ahí se vea muy bonito, con sus plumas, con los ayoyotes, etcétera. Y en ese tiempo mi mamá era danzante, entonces, y una prima de mi mamá también era danzante, entonces quien aparecía en la obra era la prima, pero una vez no pudo, entonces le habló a mi mamá, y yo vi una obra de Tepito Arte Acá en donde aparecía mi mamá en esa obra, y no porque estuviera mi mamá ahí, pero, pero vi el escenario, vi las luces, vi a los actores, vi todo, y yo dije, yo quisiera estar ahí, yo quiero estar de ese lado de este evento teatral, yo quiero estar sobre ese escenario. Y precisamente en ese tiempo, Tepito Arte Acá colaboró con la delegación Gustavo Amadero y estuvieron impartiendo cursos de verano para niños y jóvenes en diferentes puntos de la delegación. Y yo fui a uno de esos puntos, estuve tomando ese curso de verano y se hizo una presentación final de todos los cursos, de todos los puntos donde se estuvieron trabajando. Y al final, se hizo una compañía juvenil con las personas que estaban más interesadas en hacer teatro para que siguieran trabajando en estas herramientas teatrales y dancísticas y pudiéramos seguir teniendo algunas funciones en otros lados. Y así fue. Se hizo esta compañía de personas más jóvenes que se llamaba Los Tepitoons. y, y más que escuela, era como un taller. Ahí nos daba taller Diana Reséndiz, que es una actriz la primera actriz de Tepito Arte Acá. Y así hubo un interés muy fuerte en impartir estas herramientas artísticas, no solo teatro, sino también danza y también música y también acrobacia para los jóvenes y todo con el lema de que no estuviéramos perdiendo el tiempo en otras cosas, que que nuestro tiempo libre fuera para el teatro, para el arte y no para la delincuencia, no para Claro. el vicio tal vez, o sea, no distraernos con cosas que no nos alimentaran tanto como el arte lo hace. Claro, mira, por aquí tenemos un comentario de Abigail Mendoza. Dice, Okay. saludos cordiales. Dice, fuimos alumnos de Daniel Manríquez. Muy bien. Sí, oye, pues yo por lo que veo es una actividad que ha sido pues fundamental para el corazón de Tepito, porque Tepito, pues para la gente que nos escucha fuera de México, les recuerdo y les mandamos un saludo a nuestros radioescuchas de los 108 países que tenemos pues anexados a Radio Sufando. Les recuerdo que Tepito es uno de los barrios antiguos de la Ciudad de México, donde pues ha habido mucho movimiento, ha tenido sobre todo un carácter muy importante en la historia de México, pero además de todo esto, Tepito pues se ha diferenciado de otros barrios de la Ciudad de México por una actividad comercial muy intensa. Esta actividad comercial pues durante años fue enfocada hacia traer aparatos electrónicos, cosas de Estados Unidos cuando no estaba esto del Tratado de Libre Comercio, pero vamos, esta actividad comercial, lo que sucede, ¿no? Donde hay dinero, pues muchas veces está la delincuencia. No es que se estigmatice a la gente de ahí como delincuentes, sino que pues lamentablemente ha llegado gente pues que también ha buscado aprovecharse de esto de mala manera, pero vamos, también durante algunos años Tepito fue estigmatizado, fue señalado como que había muchas cosas malas ahí, pero yo creo que no, yo creo que Tepito ha sido un barrio que pues se nutre, y esto me lo platicó alguien oriundo de Tepito, que Tepito se formó con mucha gente que venía del Bajío, de estados como Guanajuato, en fin, y que se asentaron aquí en la Ciudad de México. Entonces, vamos, el barrio de Tepito tiene una historia muy similar a la de muchos barrios de la Ciudad de México, pero creo que esto que le ha dado un distintivo muy particular ha sido esta compañía, ¿no? De Tepito Arte Acá, porque, pues a diferencia de lo que sucede en otras zonas como la Colonia Roma,
la Condesa, en fin. La gente ha salido de sus casas, ha sido más proactiva, ha tomado las calles para ejercer el comercio, pero también para pintar, ¿no? Ya veíamos estos murales donde está pintando y estas obras de teatro. Oye, Olincan, y también te quería preguntar desde hace rato, qué bueno que me recordé en este momento, tú sabes, o dentro de esta experiencia que ya se ha vivido a lo largo de más de 40 años, las obras de teatro ahora se presentan en teatros muy importantes, como el Teatro de la Ciudad de México, pero al inicio era teatro callejero, por ejemplo, se reunían en las plazas, en los jardines, y pues se hacía ahí el teatro. ¿Tú qué tanto sabes de eso? A ver, platícanos. Sí, Tepito Arteca, eh, otra cosa muy valiosa de este grupo es Ujú. que acerca el arte y la cultura a donde sea posible, ya sea el teatro de la ciudad o ya sea el teatro Tepeyac, porque han estado ahí también, o el teatro Jorge Negrete o el Ferrocarrilero, o tantos teatros bonitos donde se puedan dar funciones, pero también acerca el arte y la cultura a las vecindades, a las calles, se han cerrado algunas calles para presentar obras o en las plazas, precisamente como en la Plaza de Santa Ana, o también ellos han ido a comunidades rurales, han ido a Chiapas, han ido al norte de México, han ido al sur de México, han ido a Colombia, han ido a Estados Unidos. Entonces, pues sí, uno de los valores de Tepito Arte acá es que todos puedan tener cultura y arte por igual y así tengan que pagar o no puedan pagar, igual les acercamos las obras. Sí, porque esa es la parte importante, ¿no? Como al final de cuentas llevas el arte, llevas el mensaje a la gente, y yo creo que esto mismo también enamora a las nuevas generaciones, ¿no? Tú nos comentabas que desde Sí, pequeñita tuviste la propuesta y dijiste, yo quiero estar ahí, ¿no? Y esta es la ujú, parte que es bonita, ¿no? En lugar de, pues, dejar a la juventud a su suerte, a ver qué pasa, ¿no? A ver sí, qué exacto. encuentran, pues es una buena opción, porque ahora también, pues bueno, tú conoces todo esto, como conoce mucha gente, que México está atravesando por una etapa difícil, una etapa donde pues tenemos una presión internacional terrible por todo este tema del fentanilo. Ujú, Se está estigmatizando ciertamente a los mexicanos en Estados Unidos porque se les tacha de, bueno, se les ha tratado por el actual presidente norteamericano de ser violadores, narcotraficantes o gente indeseable, ¿no? Pero sabemos que el espíritu del mexicano es trabajador, vamos, lo refleja Tepito. La gente en Tepito la ves muy temprano comerciando, ves que están familias enteras ahí. Entonces, esta parte yo creo que es importante, ¿no? Canalizar de buena manera a la población porque, como le comentaba al público que nos escucha, Tepito ha sido un semillero también de muchos deportistas de talla internacional. Entonces, vamos, es un barrio con mucha historia, mucha tradición, mucha así es. cultura, y yo creo que enfocándolo bien, vamos, este potencial ha brillado, podría brillar mucho más, ¿no? Ahora en este caso Así como es. el teatro. Y bueno, tú dentro de tu formación también leíamos en tu semblanza que actualmente estás estudiando arte dramático. Así es, sí. Estoy estudiando en la carrera de literatura dramática y teatro en filosofía y letras. Y platícanos ahí cuál es tu corriente favorita. Eh, este, ah, pues todo. A mí me gusta mucho tanto actuar como dirigir, como escribir. Eh, También me gusta mucho el absurdo, porque creo que precisamente el absurdo es una forma muy contraria a lo estético de poder hablar del ser humano y de poder hablar de nuestro existencialismo. Y, y puede ser muy bello estéticamente también, pero igual no tiene sentido lo que estamos viendo. Ujú. Y así es como la vida, ¿no? Como
nuestro mundo y nuestra vida no, a veces no tiene tanto sentido como creemos. Y ese tipo de teatro lo refleja muy bien. Precisamente también me gusta la farsa, que es muy grotesca, que es muy cómica. Ujú. Eh, y claro, obras y autores que remarcan la conciencia social y política. Ya. Pues sí, es que fíjate, bueno, la reducción al absurdo es una técnica que incluso se ocupa en el análisis filosófico, ¿no? Cuando Ujú, un argumento pues se reduce al absurdo, pues bueno, puedes obtener otra perspectiva, pero desde la sociedad es algo pues muy interesante, ¿no? Porque escuchamos muchos discursos, por ejemplo, ahora que tú hablabas de la crítica social, que es muy válida, es muy necesaria para despertar la conciencia. Si tú ves todos los gobernantes que han pasado, todos sin excepción, como decías, desde antes de Porfirio Díaz, ¿no? ujú, Hasta después, siempre nos dicen que México pues está muy bien, ¿no? Que México no se le puede mejorar más, que ellos son lo mejor. Y de repente cuando ves todo lo que está sucediendo, híjole, o sea, resulta que no es cierto, ¿no? sí. Resulta que pasan muchas cosas, que hay muchos problemas. Y ahí es donde entra la sátira, donde entra el absurdo, porque, por ejemplo, un caso típico de lo absurdo es este cuento del traje del emperador, ¿no? Es un cuento Ujú, muy conocido de niños, donde el emperador se le decía que solamente la gente muy inteligente era la que podía ver la tela, y pues ujú, andaba desnudo por ahí el emperador, ¿no? Se estaban burlando de él, pero esa cuestión es lo que yo creo que recupera el teatro, ¿no? Esa ok, burla, esa sátira, y esa idea también, yo creo que un poquito la idea de los bufones. Tú recuerdas ujú, también en las cortes medievales, ¿no? sí, El claro. bufón era el único que podía criticar al rey porque los demás los mataba, pero el Ujú, bufón tenía mucho ingenio en ver cómo presentaba las cuestiones para que hasta el propio rey le diera risa, ¿no? ujú, Entonces creo que ese tipo de cosas es lo que se recupera y bueno, yo creo que para ustedes ha sido todo un reto, ¿no? Y bueno, sí, y para ti en particular, ¿no? Que es ya escritora, ¿no? sí, así es. Pues por eso en mi semblanza dice escritora con pasión, porque realmente es un gusto, es más que ah, no sé, que una necesidad, es más algo que nace de mi ser a veces y no siempre lo puedo explicar. Por ejemplo, esa obra de Matanza en Tlatelolco, no sé explicar cómo, cómo se me ocurrió la idea, cómo Ujú, nació, ujú. solo surgió, solo fue como que ya tenía una semillita ahí tal vez, y fue el empuje para sacarla. Claro. No, sí, es que esta parte yo creo que es fundamental, ¿no? Platicar nuestra historia, pero desde el punto de vista cómo la vivimos todos, ¿no? Porque, pues, si Ujú, dejamos que la historia nos la cuenten de manera oficial como siempre, pues resulta que no va a pasar nada, ¿no? así es. Todo está perfecto, no hay ningún problema, pero realmente como la vive la gente, como la vive un artista es muy distinto, ¿no? Muchas Sí, veces puedes enviar el foco a una situación pues muy cotidiana, ¿no? Quizá de una pareja, quizá una relación de padres e hijos familiar o una relación muy personal, pero ahí se ve reflejado y vertido todo lo que sucede a nivel social, ¿no? Y bueno, te has así planteado tú es. como escritora retomar algún tema actual, por ejemplo, todo esto de la migración y todo esto que está sucediendo, porque también, bueno, hace poco iba paseando por el centro de la Ciudad de México, pues la verdad es que ya ha cambiado mucho la dinámica, ¿no? Antes tú veías pues gente de aquí, de México, visitantes, pero ahora hay muchísima migración y fíjate que algo que te platico a ti y al auditorio es que algo que a mí me ha sorprendido es que muchos del comercio ambulante que hay aquí en la Ciudad de México, pues ya no es de mexicanos, ¿eh? Ya los dueños de los locales, pues los dueños de la mercancía son gente de China, en su gran mayoría chinos y coreanos,
y la gente que lo vende, que lo comercializa en la calle, muchos son migrantes suramericanos, ¿no? De diversos orígenes, haitianos, colombianos, venezolanos, pero todo esto ha venido ya cambiando toda la dinámica, ¿no? Toda esta dinámica que pues antes no conocíamos, no estábamos acostumbrados a una ciudad tan cosmopolita como la que estamos viviendo ahora, y esto va cambiando la realidad, porque la realidad de alguna forma, pues ahora platicas con gente que te platica de otras cosas, gente que también tiene, pues, por ejemplo, hasta locales de comida de que ni es de aquí, ¿no? Por ejemplo, los platillos colombianos, venezolanos, y esto va impactando en la cultura, en la sociedad, en las costumbres, y esto es algo que históricamente, pues no sé si vaya a perdurar o no, pero es un momento muy interesante, no sé tú cómo lo hayas percibido, sobre todo ahí en Tepito yo he encontrado muchísima gente que antes no veía, ¿no? Gente de otros países, gente de otros lugares, ¿no? Eh, bueno, ahí sigue habiendo algunas latencias con el internet. En lo que recuperamos a nuestra invitada Olincan Hurtado, pues les comentaba esto que realmente pues ahora lo que se vive en Tepito, pues sí son algunas situaciones que antes no se veían, como les decía, pues se está viviendo otro tipo de cuestiones que pues algunos han llegado a condenar todo este asunto como la gentrificación, en fin, lo pues se condena, se habla de esto, pero creo que es parte de los procesos naturales. Y bueno, dentro de toda esta situación, como les comentaba, estábamos realizando esta entrevista con nuestra invitada Olincan Ramírez por el asunto del aniversario de Tepito Arte Acá, 45 años de una propuesta cultural en México que pues se va a llevar a cabo este festejo, esta conmemoración en lo que es una función para lo que es el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México el próximo 24 de julio a las 20 horas. Eh, entonces, pues están cordialmente invitados todos ustedes que nos acompañan. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México el próximo 24 de julio a las 20 horas. Ahí celebra 45 años de resistencia escénica Tepito Arteca, con este eslogan que tomaron, que dice pinche 1000 años, pinche 1000 funciones, y dice es una función única que mezcla humor, crítica, memoria histórica, música en vivo, vestuario vibrante y elenco de lujo, todo esto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y pues bueno, ya recuperamos a nuestra invitada, a nuestra amiga Olincan Hurtado. Ahorita que estuviste un poquito fuera del aire, estaba recordando los datos de este aniversario, que va a ser en Sí, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo 24 de julio a las 20 horas, con esto que le están llamando pinche 1000 años, pinche 1000 funciones, que pues así. busca ser un festejo, ¿no? Busca hacer todo esto festivo. ¿Algo más que nos quieras comentar, Olincan? Pues nada más que agradecerles, agradecer su atención, agradecer la invitación. Ojalá que pudieran acompañarnos, va a estar muy divertido. Claro, festejar, celebrar estos 45 años sin perder este sentido de memoria y de conciencia que tiene Tepito Arte acá, y al mismo tiempo seguir con la celebración, seguir en alegría, seguir con el espectáculo, va a estar muy divertido, se van a divertir, lo van a gozar, van a bailar. Uh -huh. Entonces, ojalá que puedan acompañarnos. Recuerden que los jueves hay 2 por 1, aprovechen esa promoción y bueno, nada Oye, más. claro, no, te agradecemos mucho pues a ti que nos hayas brindado un tiempo para platicar todo esto. Y bueno, si nos quieres comentar sus redes sociales para la gente que le interese esto, pues pueda participar con ustedes.
Claro, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como Tepito Arte Acá Teatro y ahí estamos constantemente subiendo contenido, subiendo videos, subiendo saludos de actores que han estado con Tepito Arte Acá, entonces por ahí nos vemos. Pues ahí tienen ustedes ya la información. Les recomendamos que vayan, es uno de los movimientos urbanos más consolidados, más longevos. Tepito Arte Acá, una experiencia escénica que pues reúne muchas cosas, reúne mensaje político, reúne sátira, reúne todo lo que pues es digno de irse a ver al teatro. Les comento nuevamente, van a estar el próximo 24 de julio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y bueno, para la gente que vea esta entrevista, la vamos a dejar en nuestras redes sociales de Radio Sofando, en diversas redes, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Si ustedes están viendo la entrevista ya después de esta fecha, seguramente pues va a seguir otras propuestas, otras funciones de Tepito Arte Acá, entonces vale mucho la pena. Que si no, por alguna circunstancia ya no pudieron ir a esta función de 45 aniversario, pues se dan un tiempo para conocerte esta propuesta de Tepito Arte Acá. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte de todo corazón que nos hayas acompañado en esta sesión. Estuvo con nosotros en Diana Oyeipa y de ella Olincán Hurtado. Les recuerdo que la pueden pues encontrar. Tus redes sociales así están como Olincán Hurtado. Como Hurtado o Lincoln. Hurtado o Lincoln. Muy bien. Así la pueden encontrar, Hurtado o Lincoln. O bien Tepito Arte Acá se pueden acercar porque como veíamos no solamente son funciones, sino que también hay semillero de artistas plásticos, visuales, actores, en fin, músicos. Hay toda una propuesta muy interesante y si ustedes nos escuchan fuera del país, pues también pueden acceder a través de redes sociales. Me imagino que en YouTube tienen material, ¿verdad? Sí, también. Es un material un poco ya viejito, pero igual está interesante de ver. Sí, y de hecho, pues también estas novelas de Chinchín el Té por Ocho, en fin, quinceañera, sí, claro, también es parte de este acervo cultural mexicano y orgullosamente de Tepito. Entonces, con esto ustedes se pueden dar pues una muestra de lo que es este arte contemporáneo en México, este arte nacido de la gente, para la gente, y pues te agradezco mucho, Olincán, nuevamente. Siguen abiertos los micrófonos de Radio Sofando. Después, cualquier otra cosa, pues con toda confianza pueden acudir con nosotros aquí para invitar a la gente. Y pues bueno, esto fue una emisión más de Diana Oyeipa y de ella, un programa abierto a la cultura en todas sus manifestaciones. Se despide de ustedes, Pedro Tello. Agradecemos la audiencia que tenemos a estos 108 países, más de 1000 ciudades en todo el mundo. Y pues les recuerdo que nos pueden escuchar el próximo martes en radiosofando.com y radiosofando.com.mx y sus 45 repetidores en todo el mundo. Y pues ahí nos escuchan a las 20 horas horario del Centro de México en Diana Oyeipa y de ella, donde pues vamos a hablar de este y otros temas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Olincán. Y seguimos, les invitamos a que sigan nuestras transmisiones en radiosofando.com, radiosofando.com.mx y en redes sociales en @radiosofando. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.